Nosotros como cristianos creo que es el domingo con mayor significación, es un referente para el resto de las celebraciones dominicales, en donde siempre nos confederamos en torno de esta realidad extraordinaria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el marco de esta extraordinaria verdad y doctrina bíblica cristiana, la resurrección de Cristo, celebraremos también en esta mañana, hermanos, la Cena del Señor. Así que tenemos una doble celebración y es un motivo de verdad de gratitud a nuestro Dios el poder volver a hacerlo dentro del marco congregacional. Es común que en esta temporada anual de Semana Santa, hermanos, comience a fluir una importante cantidad de información en los medios de comunicación acerca de la vida de Jesucristo. Hablo de programas, películas, documentales, investigaciones de toda índole. La mayor parte de esta información se enfoca en la vida de Jesús como personaje histórico, su virtud moral, su muerte a manos de los religiosos judíos y las autoridades romanas. Pero la realidad que no se enfatiza, hermanos, que no se menciona y muchos niegan, es el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Una gran cantidad de información fluyendo por los medios, pero lamentablemente se omite aquello que es más destacable, más importante. Lamentablemente se menoscaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sabemos que es el evento más trascendental en la historia de la humanidad. Sin duda, hermanos, la resurrección de Jesucristo marca la partición de la historia en dos segmentos, antes y después del Señor. Entonces entendemos que esta verdad, su resurrección, es la piedra angular, es el fundamento del Evangelio. La resurrección de Jesucristo, hermanos, es el fundamento del Evangelio de la gracia. Significa que si tú vas a experimentar salvación, debes creer que Cristo resucitó de los muertos y confesarle como Señor. No hay forma en la cual tú puedas considerarte bíblicamente una persona redimida por la gracia si previamente no existe una convicción en tu corazón y una definición verbal sobre esta verdad doctrinal, histórica y fundamental, la resurrección de Jesucristo. Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó o le levantó de los muertos, serás salvo. Yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, por lo tanto hay una variación ahí en algunas palabras, pero el sentido es exactamente el mismo. Es absolutamente imposible considerarte una persona salva, redimida por la gracia, un hijo de Dios, un cristiano, y cualquiera que sea la forma variable de expresión sobre tu cristianismo, tu estado redimido por la gracia, si tú previamente no has creído con plena fe en esta doctrina fundamental, la resurrección de Jesucristo. Si esto no está en tu corazón, tú no puedes considerarte una persona salva por la gracia. El mensaje de la Escritura siempre ha sido un mensaje de resurrección. Abraham, hermanos, creía de forma precisa en la resurrección de los muertos. Job, hermano, un escritor bíblico por inspiración divina que existe desde antes de la época de los patriarcas, habla del tema de la resurrección con absoluta determinación. En Job 19:25, él menciona lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Él está profetizando de forma extraordinaria la muerte y la resurrección de Jesucristo. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Entonces, la idea de la resurrección, hermanos, no se limita al Nuevo Testamento, como muchos piensan, es un tema solamente neotestamentario, pero no es así. El mensaje de la Escritura es que los que vienen a Dios arrepentidos de sus pecados y creen en Él van a recibir salvación. Pero no solamente sus espíritus, hermanos, van a entrar en un estado de gloria eterna en la presencia de Dios, sino que van a recibir un cuerpo nuevo. Esta es la doctrina, hermanos. Van a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, preparado para vivir en esa condición de eternidad en la gloria de Dios. Estamos hablando de un cuerpo semejante al cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la resurrección implica que la resurrección de nuestro Señor garantiza nuestra propia resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Ese es un fundamento básico de la doctrina. Cristo resucitó de los muertos y en esto tenemos nuestra garantía de la experiencia personal de resurrección si somos hijos de Dios.
Recuerden, por ejemplo, hermanos, las palabras que el Espíritu Santo inspiró en el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Un cuerpo de humillación habla de un cuerpo carnal que inevitablemente se degrada, se descompone cotidianamente, continua y progresivamente. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es por el poder de Cristo, hermanos, que vamos a experimentar la transformación de estos cuerpos físicos que hoy se descomponen, hoy se degradan, hoy lamentablemente estamos en un proceso continuo, inevitable de descomposición en vida. Por lo tanto, hermanos, es definido bíblicamente como un cuerpo de humillación, pero este cuerpo de humillación va a ser transformado, dice, a un cuerpo de gloria, un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Significa entonces, hermanos, que nuestro cuerpo va a ser conformado a la imagen del cuerpo glorificado de Jesús. En Juan 11:25, fíjate lo que menciona el Señor Jesucristo. Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, el Señor Jesucristo aquí está haciendo una promesa. Obviamente está apuntando hacia el futuro de la redención culminada por sus méritos en la cruz del Calvario, donde Él desharía el poder de la muerte. Y por eso Él está profetizando, está anticipando: el que cree en mí, aun cuando temporalmente muere en lo físico, finalmente siempre vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Juan 14:19, el Señor hace otra declaración: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él está anticipando que va a ser retirado temporalmente de la cercanía de los discípulos, porque Él experimentará los rigores de la muerte, pero Él no va a ser sujeto permanentemente por la muerte, va a resucitar, le volverán a ver, temporalmente sería separado. Y entonces la conclusión es: por cuanto yo vivo en estado de resurrección, también ustedes vivirán en ese estado de resurrección. Entonces, hermanos, esta siempre ha sido la esperanza de la iglesia cristiana. Después de su resurrección, registrada 3 días después de su muerte, los predicadores del Evangelio, hermanos, siempre predicaron el mensaje de resurrección. Siempre, hermanos, el fundamento, el elemento central del Evangelio siempre ha sido el mensaje de resurrección. El Evangelio siempre incluye entonces, hermanos, esta preciosa doctrina en la cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar debidamente versados. Comenzando por el primer mensaje predicado en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, el día justamente en el cual es fundada en la tierra la iglesia del Señor Jesucristo, leemos cómo el apóstol Pablo diserta sobre esta verdad. Hechos 2:22. Vamos ahí, por favor. Hechos 2:22. El apóstol Pablo predicando y dando efecto a esa mención profética del Señor Jesucristo, donde tiempo antes le dice que a Él le entregaría las llaves del reino de los cielos. Eso no significa que Pedro sea el portero del cielo, que se encuentre con el manojo de llaves esperando a las personas que llegan a la presencia del Señor. No significa esto. Significa que Él abriría el reino de los cielos a través de la inauguración del mensaje predicado del Evangelio. Y eso sucede en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos 2:22 dice así: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de Él. Tal como vosotros mismos sabéis, a este Jesucristo, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, ustedes clavaron en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó. El primer mensaje del Evangelio, hermanos, incluía el mensaje, la doctrina de la resurrección. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Jesucristo quedara bajo el dominio de ella. Entonces vemos que el libro de los Hechos, hermanos, se encuentra lleno de referencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Los escritores de las epístolas igualmente tratan el tema de forma suficiente continuamente.
No hay posibilidad entonces de salvación y perdón de pecados sin la resurrección, y es algo que necesitamos entender. La realidad y el poder de la resurrección permea y satura todo el Nuevo Testamento. Escuchen lo siguiente, por favor, la declaración del apóstol Pablo en Romanos 4:24, hablando de aquel que levantó con poder de los muertos al Señor Jesucristo. Romanos 4:25, por favor, dice así: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todas las epístolas del Nuevo Testamento incluyen, hermanos, el mensaje de la resurrección. Los 4 evangelios establecen el mensaje de la resurrección. El primer mensaje predicado públicamente sobre el evangelio de la gracia, hermanos, contiene fundamentalmente el mensaje de la resurrección. Jesucristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, resucitó dando evidencia de que su obra fue eficaz. Uno de los eventos fundamentales del sacrificio de Cristo, hermanos, lo comentábamos la semana pasada, fue dar satisfacción plena a la ira santa del Padre por causa del pecado cometido por la humanidad, y en segundo lugar, deshacer las obras del diablo y deshacer el poder de la muerte. La evidencia, hermanos, de la eficacia del sacrificio de Cristo, cumplimentando estos elementos básicos, fundamentales, para que posteriormente se nos pudiese atribuir por gracia la absolución del pecado, fue la resurrección de entre los muertos. Jesucristo evidencia el poder disuelto de la muerte a través de su vida por encima del polvo y del rigor de la muerte. La evidencia de que Jesucristo culminó perfectamente la obra encomendada por el Padre es su propia resurrección. Si Jesucristo no hubiera deshecho el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder del infierno, Jesucristo permanecería en ese lugar. Jesucristo se levanta del polvo, como bien lo profetiza Job miles de años antes, y entonces nos damos cuenta de cómo el Padre convalida la satisfacción que encuentra plena en el sacrificio del Hijo, resucitándole de los muertos. Jesucristo, antes de morir en la cruz, emite las palabras: consumado es. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que todo lo que tiene que ver con la salvación ya fue terminado. Todo lo que tenía que ver con la redención fue perfectamente culminado. Él cumplió con eso, nos redimió y por lo tanto Él resucitó. Entendemos entonces algo importante, hermanos: no existe cristianismo sin resurrección. Es imposible, simplemente no hay salvación sin fe en la resurrección de Jesucristo. Eres una persona en cuyo corazón se encuentra en tela de juicio, en duda esta doctrina, es imposible pensar que tú seas una persona salva por la gracia. Por eso entonces, hermanos, los escritores de los 4 evangelios escriben acerca de la resurrección. El resto del Nuevo Testamento se refiere y afirma la resurrección de Jesucristo. En su muerte, el Señor Jesús, el perfecto Hijo de Dios, llevó y pagó voluntariamente como nuestro sustituto la pena por nuestros pecados. Y en su resurrección, Dios Padre dio validez a su Hijo, al sacrificio de su Hijo, como el único mediador para pagar en totalidad la deuda por nuestro pecado. Cuando el poder de Dios, hermanos, el poder del Espíritu Santo levanta de los muertos a Jesucristo, está convalidando lo que Jesucristo define en Juan 14, 6 y 7. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay una condición de exclusividad en Jesucristo, en su sacrificio, en su mediación y en el poder final justificatorio de su resurrección para entregar a la humanidad salvación y vida eterna, incluyendo obviamente el perdón de pecados. En su resurrección, hermanos, tenemos claramente cómo Dios convalida esta verdad. Dios está plenamente satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Por lo tanto, Él le levanta, le resucita de los muertos y lo exalta a su diestra como el Señor de todos. Hay que entender que el título de Señor que el Padre del universo otorga a Jesucristo es por causa de sus méritos humanos, una vida santa, una vida perfecta, una vida sin pecado y la culminación de la redención a través de su sacrificio. Cuando Él se levanta como Señor de la creación humana. Entonces Jesucristo ya era Dios, pero este título de señorío es otorgado por el Padre una vez que es culminado con su sacrificio y su resurrección, la redención a favor de la humanidad. Cuán importante, hermanos, es entender la doctrina de la resurrección. Cristo sufrió, Cristo murió, su cuerpo fue colocado en una tumba, pero al tercer día Él se levantó
de la muerte. Para los cristianos, hermanos, la resurrección es de vital importancia. Sin resurrección simplemente no hay cristianismo. Sin resurrección no existiría el cristianismo. Para el verdadero cristiano, la semana de Pascua, entonces lo entendemos, la Semana Santa es mucho más que un simple feriado religioso, es mucho más. La Semana Santa, hermanos, para nosotros es la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por lo tanto, a nosotros nos tiene que inclinar, nos tiene que inspirar a una reflexión profunda del estado espiritual por el cual cursamos después de la redención. La Semana Santa para nosotros, hermanos, tendría que ser una temporalidad profundamente reflexiva. Evidentemente, hermanos, si eso se da en el entorno de convivencia familiar y en la medida en la cual vayamos en los siguientes años progresando hacia la salida definitiva de esta condición de pandemia, poder nuevamente retornar tal vez a eventos o a circunstancias o a realidades vacacionales, pero siempre con un fundamento esencial, estar en esa conducta familiar reflexiva sobre el estado espiritual de nuestro cristianismo. Evaluar de entrada nuestra condición como hijos de Dios, si esto es real o no es real. Entonces, hermanos, entendemos que el principal ataque que a lo largo de la historia ha experimentado el cristianismo es precisamente en este nodo, en esta esencia, en este ángulo fundamental, la resurrección de Jesucristo, la doctrina de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, hermanos, de nada valdría lo que hemos creído. Si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, de nada valdría, hermanos, lo que hemos creído. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el cristianismo, hermanos, no vale absolutamente para nada. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, la fe cristiana y la esperanza del cristiano se destruyen completamente. ¿Cuáles son las consecuencias de un cristianismo sin resurrección? Bueno, esa pregunta la contesta el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Vamos ahí, por favor. ¿Cuáles serían las consecuencias trágicas, funestas, nefastas, atroces, devastadoras de un cristianismo sin resurrección? 1 Corintios 15, 12. Fíjate cómo el Espíritu Santo inspira esta respuesta en el apóstol Pablo para que pueda reverberar, hermanos, para que pueda tener una reverberancia hasta nuestra época. Y dice así el verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, o sea, él está aseverando el mensaje del Evangelio. Ustedes han sido sujetos de la predicación del Evangelio. Es lo que se les ha predicado, es lo que se les ha enseñado. La resurrección de entre los muertos. El fundamento, digámoslo así, del Evangelio de la gracia es Cristo resucitado. Es lo que les hemos enseñado. Es lo que está argumentando Pablo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿A quién está hablando Pablo, hermanos? Está hablando a la iglesia cristiana en Corinto. Habían corintios que no creían, que se definían como cristianos, personas redimidas por la gracia, pero no creían en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esas son las implicaciones funestas, hermanos, de negar la resurrección de Jesucristo, poner esta doctrina en tela de juicio. Verso 16. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, es decir, los que han muerto con su fe en Jesucristo, han perecido, es decir, están en el infierno. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, entonces somos de los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no ha resucitado y nuestra esperanza es en Cristo, entonces de entre los hombres somos los más dignos de lástima. Somos unos pobres diablos, es lo que está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo. Pero el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que han muerto. Recuerden que 1 Corintios, hermanos, fue inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo
con el propósito básico de dar contestación a cuestionamientos que en la iglesia de Corinto se estaban registrando en torno a diversas temáticas de la vida cristiana. Y uno de estos temas precisamente era la resurrección de entre los muertos. Entonces en el capítulo 15 Pablo está enfrentando un problema histórico y filosófico que se había infiltrado al interior de la iglesia de Corinto. Los corintios habían permitido, hermanos, como lamentablemente siempre ha ocurrido en la historia de la iglesia cristiana y aún continúa sucediendo en nuestros días, habían permitido, hermanos, que ideas filosóficas que gobiernan a la sociedad secular se introdujeran a la iglesia. Lo habían permitido. Entonces esos creyentes todavía eran víctimas de creencias humanas que habían formado parte de su estructura de creencias antes de ser cristianos. Hoy sucede, hermanos, exactamente lo mismo. Ideas que socialmente son aceptadas o que políticamente son correctas o socialmente son convenientes o humanamente son agradables, se infiltran, son permitidas, son aceptadas por grandes segmentos de lo que se define como iglesia cristiana. Esto mismo, hermanos, estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Algunos que profesaban ser creyentes, pero que en realidad no lo eran, se aferraban a estas ideas de religión pagana. Aun cuando por fuera experimentaban o manifestaban un cristianismo formal, su práctica habitual de vida en el fundamento de su idea filosófica dejaba de lado completamente la certeza, la veracidad de la resurrección de los muertos. ¿A qué ideas me estoy refiriendo? Bueno, los griegos, hermanos, creían que la resurrección del cuerpo no existía. La filosofía de ellos enseñaba que el espíritu era la parte buena del hombre, en tanto que la materia, el cuerpo físico, era la parte maligna del ser humano. Por lo tanto, para los griegos, hermanos, lo más supremo era que su espíritu fuera liberado del cuerpo físico después de la muerte. O sea, en ese sentido, espiritualmente, almáticamente, en este dualismo filosófico de los griegos, que no percibían la idea del espíritu como tal, sino solamente del alma. Ahorita mencioné espíritu, pero me equivoqué, es el alma. Ellos consideran al hombre en dos partes: el alma, que era inminentemente buena, y el cuerpo, que era inminentemente malo. Por lo tanto, lo mejor que le sucedía al alma de un griego era experimentar la muerte, porque a través de la muerte sería libertado del cautiverio de la malignidad del cuerpo caído. Quiere decir entonces que la resurrección para un griego representaba algo tan funesto, algo tan indeseable como experimentar un segundo infierno. Lo que menos deseaba un griego era la idea o el concepto de la resurrección, porque esto involucraría nuevamente estar al interior de un cuerpo físico que nuevamente limitaría la bondad del alma. Entonces, hermanos, en Hechos 17, cuando Pablo se encuentra ya predicando abiertamente en Atenas, en Grecia, vemos lo siguiente. Hechos 17, 16. Él está mencionando el mensaje del Evangelio, que tiene un fundamento básico en la resurrección, y sucede lo siguiente. Pablo viene de una persecución de Berea, y entonces en el verso 16 sucede esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se refiere a Silas y a Timoteo, sus discípulos, su espíritu enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Ahí estaban presentes, hermanos, los filósofos con sus formas de pensamiento griego. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Fíjate cómo se refieren al apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Entonces el tema no era tanto la vida de Cristo, sino la muerte y la resurrección de Jesucristo, aquello que se contraponía a la perspectiva filosófica de los griegos. La resurrección era algo completamente absurdo y irracional para ellos. Y fíjate lo que dice el verso 32. El verso 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de eso. Es decir, carecía de importancia para ellos. Lo dejaremos para después. No es el tiempo de escucharte. Simple y sencillamente lo menospreciaron. En otras palabras, no querían saber nada del tema de la resurrección. La idea de la resurrección era completamente absurda para la mentalidad griega. El Evangelio siempre, hermano, va a ser rechazado por un gran número de personas, y lo que obviamente nosotros tenemos que esperar cuando lo predicamos es que la gente, guiada por el Espíritu Santo, proceda al arrepentimiento por el poder del Evangelio predicado rectamente.
Pero tenemos que ser conscientes que hay una gran cantidad de personas que abiertamente, hermanos, lo van a rechazar. En 1 Corintios 1:18, fíjate lo que dice. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. O sea, hay una gran cantidad de personas para quienes el mensaje del evangelio, hermano, literalmente va a ser una locura, un absurdo, una incoherencia, una incongruencia, una irracionalidad filosófica, pero es poder de Dios para aquellos que en él hemos creído. 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Entonces el concepto del evangelio, hermanos, era absurdo para estas personas griegas, particularmente la idea de la resurrección de los muertos. Ahora, vemos el capítulo 15, verso 1, por favor, de Corintios, y vemos que eso era justamente lo que algunos pensaban dentro de la congregación de Corinto, lo cual evidentemente, hermanos, era contrario a la enseñanza apostólica. El verso 12, fíjate, 1 Corintios 15, 12, eso que ya leíamos. Ahora bien, se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Cómo entonces algunos de entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Ese era un problema, hermanos, que se había infiltrado a la iglesia de Corinto. Era una circunstancia filosófica que estaba generando estragos. Era algo que inevitablemente había generado un grave daño en la confianza, en la fe de la iglesia en general. Era lo que algunos decían. Estaban entonces, hermanos, siguiendo mentiras filosóficas. ¿Será posible formar parte de una iglesia cristiana, identificarte como redimido por la gracia, haber depositado tu confianza para la redención de Jesucristo, pero seguir en alguna forma mentiras filosóficas? Por supuesto que sí, es muy frecuente dentro de las iglesias. Entonces, hermanos, había una mentira filosófica de la sociedad que había penetrado en la iglesia. El diablo siempre va a intentar hacer esto. Se introduce a la iglesia a través de mentiras, a través de doctrinas de demonios, dice la palabra. Y eso era lo que estaba sucediendo en Corinto. Los griegos no creían en la resurrección, que es algo categóricamente que enseña la Escritura. En los primeros 11 versos de 1 Corintios 1, Pablo, hermanos, ya había abordado suficientemente el mensaje de la resurrección. Pero había en la iglesia quienes habían tragado la mentira filosófica de que no existía resurrección de los muertos. Pablo entonces les recuerda a esos cristianos en el versículo 1 lo siguiente. 1 Corintios 15:1, por favor. 1 Corintios 15:1. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Él está hablando que el mensaje que él predicó es el mensaje de salvación, en el cual tendrían que estar firmes. Verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Hemos visto en algunas enseñanzas anteriores, hermanos, que Pablo se significa como alguien que era receptor de la enseñanza, era alguien que preservaba la enseñanza y transmitía con fidelidad la enseñanza. La enseñanza de Pablo a los corintios, hermanos, no tiene ninguna adición, no tiene nada que se le incorpore o se le sume por encima de aquello que él mismo recibió de Jesucristo mismo y posteriormente de los apóstoles del primer siglo. Él está diciendo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo, exactamente la misma información que yo recibí. La recibí, la preservé y la entregué con fidelidad, que Cristo murió por nuestros pecados. Primer elemento, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, o sea, experimentó realmente una muerte física y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos, esto es en forma precisa el mensaje del Evangelio. Si tú no estás predicando eso en aquello que defines como Evangelio, no estás predicando el Evangelio. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, elemento central del evangelio de la gracia. Esto, hermano, es lo que cree un cristiano de verdad. Un cristiano genuino tiene en este elemento el fundamento de su cuerpo de creencias, de su cuerpo de doctrina. Nadie puede ser llamado cristiano si no cree el evangelio de la resurrección.
Es imposible entonces ser salvo sin creer en este evangelio que incluye inequívocamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es buen tiempo para reflexionar sobre esta verdad en tu corazón. Hay tela de juicio, hay tela de duda, hay incertidumbre, hay inseguridad en tu corazón sobre este tópico, sobre este tema. Entonces igualmente es cuestionable tu estado redimido. A pesar de la claridad del evangelio sobre la realidad de la resurrección, algunos en esa congregación, hermanos, estaban negando ese hecho. Y Pablo nos da en este pasaje una lista de consecuencias devastadoras si llegamos a negar la resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles serían las consecuencias de negar la resurrección de Cristo? Bueno, la primera consecuencia la encontramos en 1 Corintios 15:13, hermanos. 1 Corintios 15:13. Y dice Pablo: y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si no hay resurrección de entre los muertos, hermanos, Jesucristo, que fue o es 100% Dios y 100% hombre, y quien en condición humana murió de forma total, de forma cabal, entonces tampoco Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es importantísimo entender esto, hermanos, porque Jesucristo viene a la tierra en condición humana real, a cumplir con esa misión y ministerio de redención a favor de la humanidad. Y entonces, hermanos, si el Señor Jesucristo en condición humana, habiendo experimentado la muerte y la sepultura, no resucitó, entonces, hermanos, para nosotros tampoco existe resurrección de entre los muertos. Jesucristo demuestra que ha resucitado físicamente, pero con un cuerpo glorificado. A diferencia de muchos que piensan que la resurrección de Cristo se da únicamente en forma de ánima, en forma de espíritu o en forma de gases, el Señor comprueba realmente, categóricamente, su resurrección física de entre los muertos. Traía varias escrituras, pero por cuestión de tiempo quiero mostrarles nada más la siguiente. Lucas 24:36, por favor. Lucas 24:36. Esto, hermano, es después de la muerte de Jesucristo. Mientras ellos relataban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que verían un espíritu. En otras traducciones dicen un fantasma. Un fantasma. Ellos se encuentran reunidos, hermanos, en un aposento, los discípulos del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, al tercer día el Señor se manifiesta con ellos, entre ellos. Pero ellos pensaron que era un fantasma. Verso 38. Y Él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? ¿Cuál era la duda de ellos? ¿Si era Jesús o era un fantasma? Verso 39. Vean mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu, un fantasma, una ánima no tiene ni carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Jesucristo viene encarnado en términos reales al mundo al 100% cuando nace de una mujer virgen, y cuando Él resucita de entre los muertos, Él resucita con un cuerpo de carne y de huesos. Porque un espíritu dice: no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Fíjate, Jesús les está constatando: es tan humano mi cuerpo, es tan real mi cuerpo, que necesita ser alimentado. Un cuerpo glorificado, lo entendemos, hermanos. Un cuerpo con una composición molecular completamente diferente a la nuestra, pero 100% físico, aún con carne y con huesos. Sin embargo, el cuerpo de Cristo, lo entendemos, tenía la capacidad de materializarse y desmaterializarse, viajar a la velocidad de la mente. Sin embargo, era un cuerpo 100% físico, de carne y de huesos. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Hermanos, un fantasma no come, un espíritu no necesita ser alimentado, un cuerpo sí. Entonces Cristo está demostrando que ha resucitado físicamente con un cuerpo glorificado. Y demostró que había resucitado no en espíritu únicamente, sino como un ser humano. Y esa es la tremenda realidad de la resurrección. La segunda consecuencia de no creer en la resurrección de Jesucristo
la tenemos en el verso 14, hermanos, 1 Corintios 15, 14. Y dice así: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. La palabra vanidad significa vacío. Negar la resurrección, hermanos, hace nula la predicación del Evangelio. El Evangelio sin la resurrección no tiene valor alguno. El Evangelio sin la resurrección, hermano, es imposible. Predicar un Evangelio donde Cristo no resucita, hermanos, de nada sirve, no funciona. Se encuentra podrido de origen, echado a perder desde el origen. Si Cristo no resucitó, entonces, como dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir sin ninguna esperanza. Entonces, si Cristo no resucitó, hermanos, la predicación de Pablo y de todo predicador en la historia del Evangelio ha sido completamente vana y nula. Tercera implicación de negar la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, entonces, hermanos, todos los apóstoles y todos los predicadores a lo largo de la historia del cristianismo somos una bola de mentirosos y falsos y falaces. Verso 15, fíjate lo que dice. 1 Corintios 15, 15. Aún más, si Cristo no resucitó, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Significa entonces, hermanos, que todos los apóstoles, todos los predicadores no solamente se equivocaron, sino que además mintieron descaradamente, porque proclamaron un evangelio falso e inventaron algo que no sucedió, y proclamaron, hermano, con pasión algo que sabían que no había sido una realidad. Si Cristo no resucitó, toda la predicación, hermano, y todos los predicadores somos simple y sencillamente una horda de falaces, de mentirosos, de hipócritas y de gente nociva. Hoy, hermanos, muchos hablan de un evangelio sin resurrección. Muchos creen en la resurrección de Jesucristo, hermanos, dudan de la resurrección de Jesucristo, y no solamente de esto, niegan los milagros contenidos en la Biblia. Pueden asegurar que la Biblia es un buen libro, pero niegan que sea la palabra de Dios y niegan el poder milagroso, sobrenatural, portentoso contenido en la Escritura, y por lo tanto niegan el milagro de la resurrección. En cuarto lugar, si Cristo no resucitó, algo terrible, hermano, está sucediendo hoy en día todavía. El pecado continúa dominando con su poder nuestras vidas. Si Cristo no resucitó, el pecado continúa ejerciendo un gobierno y un reinado sobre nuestras vidas. Verso 17. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. ¿Qué significaría esto, hermanos? Bueno, que continuamos siendo esclavos del pecado y el pecado nos condena al infierno. La paga del pecado es la muerte. Si Cristo no resucitó, entonces no venció el imperio de la muerte y del pecado, y por lo tanto, hermanos, nosotros continuamos confinados al infierno. Esa es la consecuencia de no creer en la resurrección. Somos pecadores, hermanos, y nos encontramos en un mundo gobernado por el pecado. Por lo tanto, estamos urgidos de un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre por medio del cual debajo del cielo los hombres podamos ser salvos. Entonces, si Cristo no resucitó, no tuvo victoria sobre el pecado, entonces Jesucristo fracasó rotundamente y nosotros continuamos confinados al infierno. Romanos 5:10 dice así: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que dice la Biblia, hermanos, es que la muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Su vida resucitada nos preserva porque Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El capítulo 8 de los Romanos, hermanos, inicia diciendo que no hay condenación para los que creemos en Cristo Jesús. Y después expande esto en el verso 34 de la siguiente forma, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Pregunta Pablo. ¿Quién es el que condena? Si Cristo es quien murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros.
Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, literalmente estamos perdidos en el infierno. Pero el Señor nos garantiza la resurrección de entre los muertos, el perdón de pecados, porque estos fueron en su potencia vencidos por la resurrección. Hermanos, no por la muerte, sino por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo resucitado, exaltado hasta lo sumo, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Estamos en condición redimida en la tierra, pero aún así estamos en la urgente necesidad de un intercesor activo delante del Padre a favor de nuestra humana debilidad. En quinto lugar, otra consecuencia de no creer en la resurrección de Jesucristo es, en el verso 18 se define, 1 Corintios 15, 18, entonces también los que han dormido, es decir, los que han muerto en Cristo, han perecido. Y fíjense por favor que cada una de estas consecuencias que de forma lógica concatena el apóstol Pablo por negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no carece absolutamente ninguno de esos elementos consecuentes de racionalidad. Pablo, hermanos, está utilizando el mensaje de la gracia que involucra la resurrección de entre los muertos, una doctrina fundamental con las realidades funestas, las realidades posibles en el caso de que Cristo no hubiese registrado la resurrección de los muertos. Entonces hay una cadena lógica de pensamientos en Pablo, obviamente orientado hacia las consecuencias nefastas. Pablo está diciendo: si Cristo no resucitó, en primer lugar, nuestro evangelio es vano, nuestra fe es vana. Los predicadores del evangelio son mentirosos. Creer en el evangelio no nos sirve para nada, ya que aún permanecemos en nuestros pecados, y los que murieron creyendo en el evangelio están en el infierno. Esa es la conclusión de Pablo. Esa es la consecuencia, una conclusión dramática. Significa, hermanos, que todos los hombres que confiaron en Cristo terminaron en el infierno. Pedro, Pablo, Esteban, Juan y todos los que a lo largo de la historia, hermanos, han vivido por y para Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: lo que Pablo está diciendo es que antes de negar la resurrección de Jesucristo, tendríamos que contemplar y considerar las consecuencias. Y la sexta consideración y última la encontramos en el verso 19, 1 Corintios 15, 19. Y dice así: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y si hay algo que distingue a la fe cristiana, hermanos, es que es absolutamente exclusiva. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona viene a Jesucristo, no puede tolerar otra forma de fe, no puede tolerar una perspectiva filosófica diferente para la salvación. No hay otro medio. Es Cristo y nada más. Cristo y nada más. Es Jesucristo quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo medio, y por medio de Jesucristo, hermanos. Por lo tanto, Jesucristo mismo no tolera la competencia con nadie ni con nada filosóficamente. Él es el único, la única verdad, el único camino, el único medio de salvación. Cuando uno viene a Cristo, pone toda su vida y esperanza en Él. Cuando una persona verdaderamente está en Cristo, ha puesto toda su vida y toda su esperanza en Él. Si Cristo fracasa en su misión de salvar, entonces para el cristiano se acabó toda la esperanza. Somos, como dice Pablo, los más dignos de conmisericordia, somos los más dignos de compasión, somos unos pobres diablos, y esto, hermano, es una deprimente, muy deprimente suposición. Es una descripción trágica de lo que nos esperaría si Jesucristo no hubiese resucitado de la muerte. Pero gracias a Dios, hermanos, pues el contexto no termina en el verso 19 de 1 Corintios 15, avanza al 20, y lo que el 20 establece es lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado, y eso es categórico.
Después de esas consideraciones que orientan la atención de la audiencia hacia la terrible realidad de la negación de la resurrección, ahora concluye en el fundamento de la verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que murieron. El primero en resucitar de entre los muertos, sin volver a conocer muerte, hermanos, porque venció el poder de la muerte y el poder del pecado, el poder del diablo, el poder del infierno, fue Jesucristo. Por eso es definido como primicias, el primero de resucitar para nunca más volver a conocer muerte. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Porque Cristo sí resucitó, hermanos, el Evangelio no es vano. El Evangelio está lleno de significado, es lleno de sentido y de incomparable valor. Porque Cristo sí resucitó, la fe en Él es absolutamente eficaz. Porque Cristo sí resucitó, los apóstoles del Evangelio y todos los predicadores a lo largo de la historia han proclamado la verdad. Porque Cristo sí resucitó, el pecado ha sido derrotado y perdonado. Porque Cristo sí resucitó, los que han muerto en Cristo Jesús están hoy en gloria. Porque Cristo sí resucitó, los cristianos somos las personas más gozosas y felices y bendecidas que hay sobre la tierra, los más privilegiados. Porque Cristo sí resucitó. Porque hemos confiado en aquel que es el único camino a Dios, el único que ha resucitado. Entonces la resurrección demuestra que Cristo ha conquistado para siempre y ha derrotado el pecado, al diablo, la muerte y el infierno. Y porque Cristo vive, hermanos, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Porque Cristo vive después de la muerte, hermanos, tampoco se enseñoreará de nosotros. Porque Cristo vive después de la muerte, como Él vive en estado de resurrección, nosotros también en un cuerpo glorificado, a imagen y semejanza de la gloria suya, nosotros viviremos en gloria y en un estado de eternidad. Sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección no hay evangelio, sin resurrección seríamos los más dignos de con misericordia. Pero porque Cristo resucitó, nosotros también, hermanos, resucitaremos. Para concluir, cuando Pablo predica en Hechos 17, en el Areópago griego, hermanos, en Atenas, hubieron 3 reacciones a la predicación del Evangelio. Vamos allá a Hechos 17:32. 3 reacciones a la predicación del Evangelio. Hechos 17:32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, número 1, algunos se burlaban. 2, otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto, es decir, despreciaron el Evangelio. Verso 33. Entonces Pablo salió de entre ellos. La tercera reacción la encontramos en el verso 34. Pero algunos se unieron a él y creyeron. Algunos se unieron a la predicación de Pablo y creyeron en esta. Hermanos, esas son las únicas posibles respuestas al Evangelio. No hay más. Puedes escucharlo y burlarte de él. Puedes escucharlo y menospreciarlo. O simplemente, hermano, puedes creer que Cristo es el único camino a Dios, que realmente Él es el Salvador que vino a salvar a una persona como tú y como yo de nuestros pecados. Y si este es el caso, si tú escuchas el Evangelio y tu reacción hacia este por el Espíritu Santo es afirmativa, entonces tú puedes decirle con absoluta confianza en tu corazón al Señor: Señor, por primera vez veo con claridad el Evangelio. Sé que soy un vil pecador, reconozco que solamente tú puedes salvarme. Creo que tú moriste para salvarme a mí, una persona tan vil como yo. Señor, creo que has resucitado de entre los muertos. Señor, sálvame el día de hoy. La Biblia dice, hermano, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de los muertos, entonces, hermano, serás salvo. ¿Y todo por qué? Porque Cristo resucitó. Hoy, hermanos, celebramos Domingo de Resurrección. Y qué maravilloso sería que una persona se arrepintiera de sus pecados justamente el día de hoy.
que el día de hoy pudiera experimentar su resurrección espiritual, sabiendo con absoluta certeza que en algún momento en el futuro, después de su muerte, experimentará también la resurrección de su cuerpo físico. Eso es lo que nos espera a los hijos de Dios, como creyentes. Por lo tanto, hermanos, damos gracias a Dios por esta verdad. Tenemos que estar agradecidos por la puntualidad, la abundancia informativa que la Biblia nos otorga sobre esta doctrina incomparable, esta doctrina extraordinaria, esta doctrina que le da vida a nuestra fe y absoluta certeza. Si tú ya has creído en el nombre del Hijo de Dios y en el poder de su resurrección, bueno, Jesús nos enseña la importancia vital de participar en una celebración muy importante también, hermanos. Si tú eres un hijo de Dios, y solamente si eres un hijo de Dios, si no es así, no tendría ningún sentido, pero si lo eres, Cristo mismo nos enseña la importancia de participar en la celebración del memorial extraordinario de su obra de salvación en la cruz del Calvario. El lugar en el que Él satisface la ira santa de Dios Padre, deshace las obras del diablo y en consecuencia somos libertados del poder del pecado y de la muerte. Y todo esto, hermano, lo recordamos celebrando juntos la cena del Señor. Pido a los edecanes, por favor, que pasen a distribuir los elementos de la cena del Señor. Pido por favor que el grupo de alabanza pase al frente. Mientras tanto, una de mis hermanas va a sanitizar las manos de todos los que van a participar. Por favor, Atze, por favor. Va a sanitizar las manos para que podamos sanitariamente participar correctamente, hermanos, en medio de esta pandemia de la celebración de la Cena del Señor. Mientras eso se está llevando a cabo, por favor, busquemos en la Biblia 1 Corintios 11 y veamos cuál es el requisito que el Espíritu Santo establece para participar en esta celebración. Hay un requisito, hermanos, muy importante. Sí, los edecanes se entregan, hermanos, por favor. Los edecanes se entregan. Bien. Hay requisitos muy importantes que no podemos soslayar, no podemos omitir, no podemos pasar por alto, hermanos, en la celebración de la Cena del Señor. 1 Corintios 11:27. Los edecanes están haciendo su labor de distribución de los elementos. Sin embargo, pido por favor, es muy importante que prestemos atención a lo que voy a leer a continuación. ¿Cuál es el requisito indispensable, fundamental, aparte evidentemente de que seas un hijo de Dios, redimido por la gracia, hayas creído en el poder de su resurrección, para participar en esta celebración? 1 Corintios 11:27 dice así: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente significa, hermanos, sin una conducta honesta de arrepentimiento sincera por el pecado que sabemos que hemos cometido. Y no solamente me refiero, hermano, a ese pecado no previsto que eventualmente cometemos porque hay circunstancias que devienen sorpresivamente a nuestra vida y nos toman mal parados y reaccionamos como no deberíamos ante circunstancias generalmente adversas, sin haber previsto esa posibilidad, y entonces incidimos en pecado. No solamente es el pecado circunstancial, por decirlo así. Me estoy, hermano, refiriendo a ese pecado en el cual todavía podemos participar de forma consciente. Esa área, como yo he definido, cavernosa del interior de nuestra alma, donde en forma oculta aún cometemos pecado, siendo conscientes de que esto es enteramente contrario a la condición redimida que por la gracia hoy tenemos en Cristo, sabiendo que nuestro pecado es una afrenta directa en contra de Dios. Eso, hermanos, nos presentaría en condición indigna en la celebración de esta cena. Dice el verso 18: por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba la copa. La Biblia no menciona que tú tengas que ir con un ministro de culto a confesar tu pecado para recibir la absolución del mismo, no. La Biblia sabe, hermano, y establece que el Espíritu Santo mora al interior del creyente.
Esta confesión ante Dios, hermano, la puedes hacer de forma 100% íntima. Es una confesión personal ante Dios. Por lo tanto, esta es una oportunidad que representa para ti, si has estado distanciado del Señor, es una oportunidad de revincularte por el arrepentimiento en una comunión genuina con Dios. La persona que dice, no, es que yo no quiero presentarme indignamente y por lo tanto no participaré, es la persona que está diciendo, prefiero continuar en mi vida de pecado y por lo tanto no me presentaré delante de Dios. Al contrario, el Señor nos muestra que esa es la oportunidad gloriosa que presenta en tu vida justo el día de hoy, el día de su resurrección entre los muertos, para que te revincules por el arrepentimiento profundo, genuino y verdadero. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos han muerto. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que la enfermedad y la muerte consecuente que se estaba registrando en la iglesia de Corinto, en aquellos que estaban participando de esta celebración, de este glorioso memorial de forma indigna, era directamente una medida disciplinaria del Señor. Y esa es una medida que abiertamente el Señor puede implementar cuando Él considere conveniente. Por lo tanto, la Biblia dice, si nos juzgamos nosotros, si nos examinamos, si nos evaluamos con honestidad espiritual, con integridad intelectual, el estado real que guardamos del alma y del espíritu ante el Señor no tendrá la necesidad de juzgarnos. Así que, hermanos míos, verso 33, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. La celebración de la Santa Cena, hermanos, es algo que debe de practicarse presencialmente en la congregación de los santos. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúna para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Voy a dar lectura, hermanos, a la liturgia de este ceremonial contenida en 1 Corintios 11:23. Y en la medida en la que yo voy leyendo esto, te pido por favor que hagas esta reflexión personal y profunda. Por eso yo desde la semana pasada los invitaba a que lo hiciéramos a lo largo de los próximos 7 días. Que esta no fuese una circunstancia improvisada, sino que realmente tuviéramos el tiempo y la oportunidad. Pero aún es el tiempo y la oportunidad de que te examines y te presentes ante Dios con dignidad. La dignidad que te da la limpieza de su sangre, viva y vigente, por el arrepentimiento a favor de tu vida. 1 Corintios 11:23 dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto recordando lo que yo haré en la cruz del Calvario. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la bebáis, recordándome a mí. Recordando el sacrificio de Cristo, manifiesto visiblemente a través del derramamiento de su sangre. Siempre que la Biblia menciona la sangre de Cristo, hermano, no la expone para que la idolatremos o la adoremos, sino porque representa y simboliza el sacrificio de Cristo. Por eso dice la palabra que hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. No que invoquemos la sangre del Cordero, pero la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, representa el sacrificio mismo que venció a Satanás en la cruz del Calvario y a sus potestades. Esta celebración involucra 2 elementos, hermano: un pedazo de pan o una galleta, que representa el cuerpo de Cristo partido, molido en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El jugo de la uva, hermano, que representa su sangre derramada, en donde nuestros pecados son remitidos y eliminados en culpabilidad para siempre.
Verso 26. Porque todas las veces que comáis este pan y esta copa, la muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. Esa celebración es el recordatorio de la obra de Cristo para la expiación de nuestras vidas, pero también a su vez es un anuncio de su resurrección, porque aseveramos a través de esta celebración que Él regresará por su iglesia. Libremente pueden destapar sus copas. Creo que está un poco justa la tapa, tengan cuidado. Pueden destapar sus copas y pueden destapar también su pan. Y teniendo esto que hemos compartido en mente, libremente, hermano, presenta ante el Señor en humildad y honestidad de corazón, y libremente toma primero la galleta, recordando el sacrificio de Jesús, y después bebe la copa, recordando su sangre que nos perdona y nos limpia de la culpa del pecado.